Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tienes una opinión correcta sobre la humanidad? Mucha gente piensa que la mayoría de la población mundial simplemente no está consciente del Dios de la Biblia, que como no tienen las Escrituras o no han podido leer la Biblia, simplemente no están conscientes y no conocen la verdad de Dios. Yo sugeriría que esa opinión es incorrecta. Cuando analicemos el salmo que vamos a estudiar en la lección de hoy, veremos que no es ignorancia, sino que es rebeldía. Las personas saben que Dios existe. De hecho, en el libro de Romanos, capítulo 1, encontramos que Pablo dice que Dios ha puesto en cada persona, en cada individuo, el conocimiento de que Dios existe. Ellos saben que Dios existe. El problema es que no están interesados en someterse a Dios. No están interesados en hacer su voluntad. En pocas palabras, el mayor problema que tiene la humanidad es que somos rebeldes contra Dios. Y eso es exactamente lo que nos enseña este salmo. Así que toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos en el Salmo 53. Hace varias semanas estudiamos el Salmo 14 y hay algunas similitudes entre ese salmo y el que estudiaremos en esta lección. Comencemos. Salmo 53, empezando en el verso 1. Encontramos esa inscripción habitual que dice al director del coro, o al líder de la orquesta, o al músico principal según como aparezca en tu Biblia. Y luego dice sobre, y tenemos la palabra mahalat. Muchos eruditos creen que esta frase se deriva de una palabra que significa danzar. Y sabemos que hay danzas que son para el Señor, danzas santas que pueden ser agradables para Él. Pero como muchas otras cosas que Dios ordena, encontramos que el enemigo puede corromper la danza y hacerla muy impía y ofensiva para Él. Este es un salmo al que se le puso música. Aparentemente las personas danzaban cuando lo tocaban, y además dice aquí que era un tipo de salmo específico, y ya lo hemos visto antes, un masquil de David. La palabra masquil viene de un término hebreo, y espero que recuerdes esto. Significa actuar con inteligencia, poner en práctica el conocimiento que se ha adquirido. Implica un modo sabio de actuar, con el fin de vivir de una manera que sea agradable a Dios, dando cumplimiento a los propósitos de Dios. Eso es de lo que trata este salmo. Pero encontramos que la mayor parte de la humanidad no está interesada en someterse, no está interesada en obedecer la revelación de Dios, sino que la rechazan y se rebelan contra ella. Pasemos al siguiente verso. Dice, Naval, literalmente significa un insensato. Un naval, una persona necia. Cuando hablamos de la palabra naval en hebreo, en el Salmo 14, les comenté que este término se refiere a alguien que conoce cierta información, pero no la aplica, sino que la rechaza. A esa persona se le dijo algo, aprendió algo, pero no lo aplica en su vida real, y las consecuencias de eso serán graves.
Leemos aquí, un insensato, podríamos decir, ha dicho en su corazón, es decir, esto nos habla de su forma de pensar. Decir algo en el corazón de uno es tener la mente con un pensamiento específico que llevará a cierto comportamiento, o muchas veces a la falta de un comportamiento adecuado. ¿Y qué tiene esta persona en su mente? ¿Qué ha dicho en su interior? ¿Qué está pensando? Sigue leyendo. Ein Elohim, que significa no hay Dios. Y la palabra Elohim, como lo he dicho muchas veces, puede tener la connotación de Dios como juez. Así que esa persona dice, Dios no es mi juez, no tengo que ponerme bajo su autoridad, soy libre de hacer lo que yo quiero y no habrá consecuencia alguna por mi comportamiento. Esa es la intención de la frase, Ein Elohim, no hay Dios. No tengo que preocuparme por ningún juicio, ninguna consecuencia llegará a mi vida desde el cielo, enviada por Dios. Y luego veremos cuál es el resultado de eso. ¿Por qué estas personas tomaron la determinación de rechazar la existencia de Dios? Bueno, noten lo que quieren hacer. Dice aquí, se han corrompido. Y este es un principio muy importante en las Escrituras sobre lo que pasa al negar a Dios. Recuerden ese conocimiento interior que ya mencionamos en el libro de Romanos, capítulo 1. La conciencia de cada ser humano da testimonio de que sí existe Dios, Ish Elohim. La conciencia no dice Ein Elohim, no hay Dios, sino Ish Elohim, hay un Dios, y Él es quien tiene autoridad. Él es el juez. Tendremos que rendir cuentas ante Él. ¿Y por qué rechazan eso? ¿Por qué se rebelan contra Él? Porque quieren comportarse de una manera corrupta. Quieren hacer aquello que es una abominación. Aquí leemos Abel, y esta palabra significa simplemente hacer lo malo. Estas personas que dicen, no hay Dios, se vuelven corruptas, hacen cosas abominables y están enfocadas en lo malo. Esta no es la palabra que suele usarse para el mal, que es Ra, que significa contra la palabra de Dios, contra su voluntad, sino que esto significa aquello que es un comportamiento perverso, desagradable a Dios y en conflicto con los estándares de santidad y de justicia de Dios. Y luego el verso concluye, Ose Tov, no hay quien haga el bien. Lo que vemos en este texto, al considerar las reglas de la poesía hebrea, es que aquí hay una relación entre el que se corrompe, el que hace cosas abominables, ese que no está haciendo el bien, y ¿qué está haciendo? Abel, aquello que es malo, perverso, malvado. Son personas que no están interesadas en hacer el bien, en hacer la voluntad de Dios, en someterse al programa de Dios. El siguiente verso nos hablará de la respuesta de Dios. Antes que nada, Dios lo sabe todo. No hay nada que yo piense, que yo susurre suavemente o que yo haga en secreto, que Dios no lo sepa. Estas cosas, como nos dice la Escritura, están escritas en libros y seremos juzgados por nuestras acciones. Ahora quisiera hacer un paréntesis teológico. Necesitamos entender el juicio de Dios en dos tipos de manifestaciones. En primer lugar, está la manifestación de dónde vas a pasar la eternidad. Hay dos lugares posibles. En última instancia, los que rechazan el Evangelio, un día van a llegar a ese lago que arde con fuego y azufre, donde hay tinieblas, llanto, que significa tristeza, y crujir de dientes, que significa sufrimiento. Y esa será su condición eterna. Ese es un lugar. El otro, en última instancia, es la Nueva Jerusalén. Y ese lugar también podemos entenderlo como el reino de Dios. Esos son los dos posibles lugares a los que cada persona llegará, o irán a uno, o irán al otro.
Vemos aquí que Dios decidirá dónde estaremos, y Él ha sabido esto siempre. Nunca estuvo sin saberlo. Aquellos que recibieron el Evangelio, Él ha decidido que estarán en última instancia en su reino. Aquellos que no, como ya hemos dicho, estarán en el lago que arde con fuego y azufre. Pero también hay un juicio para las obras. Esto aplica para todas las personas. Y dice aquí que Dios sabe todas las cosas. Mira lo que dice el siguiente verso. Dios, desde el cielo, mira hacia abajo. Y este verbo para mirar hacia abajo, en hebreo, es de donde se deriva una palabra que significa mirar atentamente, cuidadosamente, o como cuando uno mira a través de binoculares para ver algo muy claramente. Así que Dios está mirando con la intención de entender y está mirando a Bnei Adam, que significa la humanidad, a cada ser humano. ¿Y qué quiere ver Dios? Bueno, al final del verso dice, para ver si hay alguien, y aquí está otra vez la palabra maskil, alguien que actúe de una manera próspera, exitosa, sabia o inteligente. Y como he mencionado antes, esto no se refiere a prosperidad en un sentido financiero, ni a posesiones materiales que puedas adquirir, sino más bien es una prosperidad que está relacionada con cumplir, con hacer la voluntad de Dios. Dios está mirando a toda la humanidad para ver si hay alguien que está utilizando la verdad espiritual, la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, para vivir de una manera que es agradable a Él. Y noten cómo concluye el verso. Doresh et Elohim, que significa que busque a Dios. ¿Hay alguien que lo esté buscando a Él? Y esta no es la palabra normal para buscar, levakesh, sino es ledrosh, que implica una búsqueda más intensa, con más pasión, con más deseo. Dios mira para ver si hay alguien que esté buscando verdaderamente de Él. Yo subrayaría esta parte porque ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar. Esta es una de las preguntas que yo les hago a las personas para ver si realmente son candidatos para el Evangelio. ¿Estás buscando a Dios? ¿Quieres encontrarlo, descubrirlo, aprender de Él, conocerlo, servirle? Y te asombraría saber cuántas personas simplemente me dicen, no estoy buscando a Dios. ¿Por qué no? Porque piensan que no hay Dios. Y aunque digan eso, en su interior se mienten a sí mismos. ¿Por qué? Lo diré por tercera vez. La conciencia de cada ser humano, judío o gentil, da igual, no hay diferencia. Todos tenemos una conciencia y esa conciencia da testimonio dentro de nosotros de que Dios existe, de que hay un Dios. Ahora, uno puede saber que Dios existe, pero eso no significa que lo conozcas personalmente. Solo cuando entras en un pacto con Él, ¿qué pacto? Un nuevo pacto a través de la sangre del Mesías, es que puedes conocer, es decir, experimentar a Dios, ser guiado por Él, ser dirigido por su Espíritu. Así que, esta es una buena pregunta que puedes hacerte a ti mismo. ¿Estamos realmente buscando a Dios de manera intencional? Verso 4 en el texto hebreo dice, todos, y la siguiente palabra es sag. Esto significa retirarse. Significa ir en contra de algo, retroceder, apartarse, alejarse. Y esto es lo que Dios está diciendo. Cuando hablamos de los que dicen que no hay Dios, aquellos que no están buscando a Dios, ellos han tomado una decisión consciente. Me aparto de Él, me alejo de su camino, de su presencia. No estoy interesado en Él. Esa es la intención. Dice aquí todos, es decir, todos los que dicen que no hay Dios, todas estas personas se han apartado por completo. Y cuando ellos se apartan de Dios, ¿qué produce eso? Dice, se han corrompido. Esta es una palabra diferente a la que vimos al final
del verso 2 en el texto hebreo, pero tiene más o menos el mismo significado: volverse completamente corrupto. Luego se repite esa frase: Ose Tov, no hay quien haga el bien. Ein Gam Echad, ni siquiera unos pocos, ni siquiera uno. Eso es muy significativo. Esto nos dice lo que nos pasa si quedamos de nuestra cuenta, sin la interacción de Dios. Si eres sabio, querrás que Dios interactúe contigo. Querrás que algo suceda en tu vida, que te haga decirle que sí a tu conciencia. Sí, hay un Dios y necesito buscarlo. Y no solo buscarlo, yo necesito someterme a Él. La fe verdadera, oye esto, la fe verdadera, la fe que salva, se manifestará cuando uno desee de verdad obedecer a Dios. No puedes decir que estás caminando en fe, que tienes una fe que es agradable a Dios, una fe que justifica, pero que no estás interesado en obedecer a Dios. Si no estás interesado en obedecer a Dios, no te has apartado del pecado. Quiero que oigan bien esto. Hay demasiadas personas que dicen lo siguiente: bueno, me preocupa que haya un infierno. Yo no quiero ir allí. Así que diré estas palabras, repetiré esta oración de fe. Pero es solo por si acaso. Y hasta el momento en que muera y descubra si hay o no un cielo y un infierno, o si hay o no un Dios, diré esto solo como una medida de precaución. Pero mientras tanto, seguiré haciendo las cosas a mi manera. Y solo estaré interesado en Dios si Él está interesado en lo que yo quiero hacer, en lo que yo deseo, en mis planes y propósitos y en los sueños que yo tengo. Esta tendencia va en aumento entre aquellos que supuestamente hacen una profesión de fe. Pero esto no es caminar en fe. Esto no es lo que enseñaron los apóstoles, lo que ellos dijeron acerca de alguien que ha nacido de nuevo. Así que no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Verso 5 en el texto hebreo. Ahora tenemos una decisión que tomar. La primera palabra en este verso es la palabra haló. La palabra lo significa no, es una negación. Se usa para negar algo. La cuestión es con la letra que antecede a esta palabra haló. ¿Es una letra hey en la forma interrogativa, lo que se utiliza para hacer una pregunta? Usualmente formularíamos esa pregunta como ellos no conocen o no han conocido, porque el siguiente verbo es conocer. Pero yo creo que esa no es la interpretación correcta de este término haló en este verso. Si analizas el modo en que esta palabra haló ha sido puntuada con las vocales y todo eso, puede entenderse mejor, no como la combinación de la palabra lo en hebreo con la hey interrogativa, sino más bien como la palabra haló, que significa ciertamente. Esto habla de algo que es conocido, algo que es entendido. Y eso le da a todo este verso un significado muy diferente. En la mayoría de las traducciones dice que ellos no conocieron o que ellos no han conocido ¿quiénes? Los hacedores de iniquidad. Estos que hacen aquello que es perverso y malvado. Pero si tomas la frase haló como yo creo que debe entenderse, significa ciertamente. Está hablando de algo que es conocido. ¿Y qué es conocido? Bueno, dice, ciertamente ellos han conocido. ¿Quiénes han conocido? Los hacedores de iniquidad. Ellos conocen esto. Lo que David está diciendo es, no es que estén en ignorancia, no es que tengan falta de conocimiento. Ciertamente los hacedores de iniquidad ya conocen, pero ellos
simplemente no quieren responder a ello. Este es un verso fundamental para que recibamos el mensaje correcto, el tema principal de este pasaje, y no es otro que la rebeldía. No es el conocimiento lo que resolverá el problema de ellos. Ya tienen suficiente conocimiento. Conocen que Dios existe, conocen que Dios es santo y justo, pero no están interesados en servir a ese Dios. Ellos lo conocen. Sigamos leyendo. Ciertamente, estos hacedores de iniquidad conocen. ¿Y qué hacen? Ellos devoran a mi pueblo. Y la implicación es como si comiesen pan. Y dice, a Dios no invocan. Ellos conocen que Dios existe, pero aquí está el problema. No invocan a Dios. No lo buscan a Él, y eso es rebeldía. Aquí tenemos un problema. Hay una teología que no es nueva, ha existido desde hace unos 500 años, y básicamente dice que todos están en total oscuridad, y que cuando leen la palabra de Dios y ven que Dios dice en su palabra, no robarás, ellos dicen, no sé qué significa eso. Cuando Dios dice, no darás falso testimonio, ellos igual dicen, no sé qué significa eso porque yo estoy en oscuridad y no puedo entender nada de este libro. Eso no es lo que dice la Biblia. Debemos darnos cuenta de esto. Incluso antes de que uno se convierta en una nueva criatura, y todos los que están perdidos en el pecado, están muertos espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que no tienen ninguna relación con Dios. Dios existe, pero ellos no tienen ninguna conexión con Él. Están separados de Él y son incapaces de hacer lo necesario para sanar por sí mismos esta relación. Dios tiene que moverse y lo ha hecho. Él se ha movido al enviar a su Hijo al mundo a morir para hacer esa redención para nosotros. Y el Evangelio ha salido al mundo. Este mensaje se ha divulgado. Dios ha provisto la Escritura, ha hecho muchas cosas para que podamos saber. El problema es que Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación, a través de su palabra, a través de la predicación del Evangelio, a través de su verdad. Las personas no están en total ignorancia, sino que están en total rebeldía. Y lo que encontramos aquí es que hay algunos que enseñan que hasta que Dios haga que la persona sea regenerada y nazca de nuevo, solo después de que Dios los espabila con eso, es que ellos podrán invocar a Dios. Antes de eso, no podían. Eso es falso. Esa no es una postura bíblica correcta. Dios está molesto con estos individuos porque ellos se comportan de manera perversa. Y ellos lo saben, y no les importa. Devoran a las personas como si comiesen pan. Y también dice aquí que ellos no invocan a Dios, no lo buscan. Como dice el libro de Romanos, la creación deja bien claro que existe un Dios creador, pero ellos no lo buscan. Y dice que en esa condición, esa es la implicación, por estar ellos en esa condición, ellos temerán un temor. En hebreo dice pajadú, paja, que significa que ellos sentirán temor con gran miedo, con gran pavor. Esa es su condición futura. Ellos tendrán miedo en este mundo cuando no hay razón para temer. Es decir, no hay ninguna amenaza inminente, pero sentirán una especie de paranoia espiritual. Sentirán ansiedad y estrés, porque ellos están en conflicto. ¿Por qué? Esto es lo que la Escritura nos enseña. La Escritura nos dice que ellos conocen que Dios existe. Ciertamente lo conocen, pero como rechazan eso y se rebelan contra eso, están caminando llenos de miedo. Se han apartado de Dios, lo saben,
y también saben que el juicio viene. Así que están en un temor constante. Están esperando el castigo de Dios. Incluso cuando Dios no va a castigarlos ese día, en ese tiempo cuando no hay castigo inminente para ellos, en esa condición. Noten lo que Dios hace. Sigamos leyendo. Porque ellos ven lo que Dios es capaz de hacer. Porque Dios ha esparcido los huesos de aquellos que acampan contra ti. Dios también se ha mostrado fiel a su pueblo de pacto. Y aquellos que acampan contra los hijos de Israel, Dios esparce sus huesos por todas partes. Él actúa. Y luego dice, tú, es decir, el pueblo de Dios, tú los has hecho avergonzar. Esto habla de lo siguiente. Cuando alguien, un hijo de Dios, por fe, es decir, un discípulo del Mesías, cuando nos comportamos como Dios quiere, de manera justa, haciendo su voluntad, eso causará convicción. Hará que los otros que rechazan eso, que obran en contra de eso, esos que se comportan muy diferente y que viven en pecado, se avergüencen. Dice aquí, tú los has hecho avergonzar. ¿Por qué? Porque tú estás demostrando tu fe en Dios, pero a ellos, noten lo que dice, pero a ellos, leamos lo que dice literalmente, Dios los ha aborrecido. Quiero decirlo correctamente, porque Dios los ha aborrecido. Esta palabra para aborrecer significa un fuerte desagrado. Es una palabra que se usa para expresarse acerca de un incidente, un suceso, o lo que sea, que es repulsivo. Esta es la misma palabra que aparece en el Salmo 118, donde se habla de la piedra que Dios ha designado como piedra angular, pero que los constructores han rechazado. Esta palabra para rechazado no solo significa que rechazaron esto, sino que expresa una repulsión, algo que es aborrecible. Por eso es que leemos en esta escritura que ellos se avergüenzan porque, noten lo que dice, porque Dios los ha aborrecido. ¿Por qué? Dios aborrece, Dios siente desagrado por aquellos que lo rechazan, que se rebelan contra su palabra. Y respecto a esto, hay una tendencia a pensar que Dios está allá arriba simplemente llorando y angustiado por los hacedores de maldad. No es eso lo que vemos. Lo que vemos es que lo que Dios tiene en alta estima, dice la Escritura, es la muerte de sus hasidim, es decir, de aquellos que han recibido la gracia, aquellos que están mostrando la gracia de Dios en sus vidas. Cuando ellos mueren, a Dios le conmueve eso. Es lo que dice la Escritura. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de esas personas. Pero los que son voluntariamente rebeldes contra Dios, Dios los aborrece, Dios los repudia, Dios siente repulsión contra ellos. Eso es lo que significa aquí Elohim Measam. Último verso. Leemos aquí. Porque Él pondrá o dará desde Sión la salvación de Israel. Así es como aparece en la mayoría de las Biblias, pero la palabra para salvación no es Yeshua, sino Yeshuot. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí está en plural. Y la razón de que está en plural es porque está hablando de una salvación abundante. Dios dará desde Sión su salvación, la salvación de Israel. Aquí Israel se refiere no solo al pueblo judío que es salvo, sino a todo el pueblo del reino. Sión es una palabra de reino. De Sión, o desde Sión vendrá la salvación abundante de Dios. ¿Y cuándo sucederá esto? Beshuv Elohim Shevut Amo. Esta es una pista muy importante. Dice, Beshuv Elohim, cuando Dios restaure,
Shevut Amó, el cautiverio de su pueblo. Así que Dios hará cosas increíbles, bendiciones maravillosas. Él cumplirá todas estas promesas del reino. Pero aquí nos están diciendo algo. David nos reveló esto, como también lo hicieron muchos profetas. Esta experiencia del reino no sucederá hasta que Dios restaure o haga regresar a su pueblo a la tierra. Y esto está sucediendo. Quiero compartirles algo brevemente antes de terminar, y es lo siguiente. Siempre hay excepciones, pero muchas de las personas que enseñan profecía hablan de cierta señal y de esta otra señal. Hablan de cosas que la NASA ha dicho. Hablan de cosas tomadas de todo tipo de recursos. Pero con mucha frecuencia ignoran una de las señales proféticas más importantes y prevalentes hoy en día, y es que la nación de Israel y el pueblo judío están volviendo a la tierra prometida y estableciéndose allí. Dios lo ha dicho. Voy a llevarlos de regreso y ellos reconstruirán las ciudades antiguas. Y encontramos que gran parte del mundo está en contra de esto. Hay mucho odio hacia el propósito de Dios de restaurar al pueblo en su tierra. Pero es una actividad de reino. Tiene que suceder para que el reino sea establecido. Dice aquí, ¿quién pondrá desde Sión la salvación de Israel? Literalmente dice quién, pero está hablando de Dios y dice, Él, o sea Dios, hará esto cuando restaure el cautiverio de su pueblo. Y Jacob se regocijará e Israel se alegrará. Noten que se menciona a Jacob e Israel. Estos dos términos nos están enseñando lo que Dios quiere comunicarnos al decir el cautiverio de su pueblo. Él va a restaurar a Jacob e Israel. Esa es una clara referencia al pueblo judío. Así que date cuenta de que para poder tener un punto de vista correcto y saber qué esperar, saber qué debemos vigilar, bíblicamente debemos estar atentos al hecho de que Dios restaure a su pueblo de regreso a la tierra prometida. ¿Cuál pueblo? Jacob, Israel. Nunca uses la palabra Palestina. Aquí no se está hablando de dársela a alguien más, ni dice que él va a abandonar a su pueblo de pacto. Todo eso está arraigado en los planes de Satanás. Satanás es quien no quiere al pueblo judío de vuelta en su tierra. Muchas veces puedes entender cuáles son los deseos de Satanás si escuchas lo que la Unión Europea quiere, lo que las Naciones Unidas ven como bueno o deseable, o también lo que ellos ven como problemático. Lo que ellos ven como problemático usualmente es la voluntad de Dios. Y lo que quieren instituir o poner en vigor usualmente es aquello que va contra la voluntad de Dios. Debemos ser personas que basan sus opiniones, sus deseos y sus criterios de lo que es valioso en la verdad de las Escrituras y no en lo que los medios que esparcen propaganda satánica quieren que creas. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.